¡Ajaja! ¡Ajaja! Por Jack London. Era un escocés gran bebedor de whisky y tomaba el whisky puro, empezando con su primer trago a las 6 en punto de la mañana, y a partir de entonces repetía los tragos a intervalos regulares a lo largo de todo el día, hasta la hora de acostarse, que usualmente era a las 12 de la noche. Solo dormía 5 horas de las 24 y las 19 horas restantes se las pasaba tranquila y decentemente borracho. Durante los 2 meses que pasé con él en el atolón de Oolong, jamás le vi sereno. De hecho, dormía tan poco que nunca tenía tiempo de despejarse. Se trataba de la borrachera más hermosa y ordenada y duradera que haya contemplado en toda mi vida. McAllister era su nombre. Era viejo y de piernas poco fijas. Le temblaban las manos como si tuviera perlesía, cosa especialmente apreciable cuando cogía el vaso de whisky, aunque nunca vi que derramara ni una sola gota. Llevaba 28 años en Melanesia, dando tumbos desde la Nueva Guinea alemana hasta las alemanas Islas Salomón, y tanto se había identificado con aquella parte del mundo, que normalmente hablaba ese dialecto bastardo, conocido por Beche de Mer. Así, cuando hablaba conmigo, sol se levanta, significaba amanecer, cai cai se para, significaba que la comida estaba servida, y tripa mía se pasea, significaba que estaba mareado. Era un tipo menudo, consumido, abrasado por dentro y por fuera por el ardiente alcohol y el ardiente sol. Era ceniciento, un tipo que parecía una escoria un tanto animada, no apagada por completo, que se movía en varados y a saltos rígidos como un autómata. Un soplo de viento lo habría derribado. Pesaba 40 kilos. Pero lo más importante de él era la autoridad con que gobernaba. El atolón de Ulum tenía 225 kilómetros de circunferencia, eso situando el centro del compás en su laguna. Estaba poblado por 6.000 polinesios, hombres y mujeres corpulentos, muchos de los cuales medían más del 1,80 m y pesaban sus buenos 90 kilos. Ulung estaba a 150 millas de la tierra más próxima. 2 veces al año recalaba una pequeña goleta para recoger la copra. El único blanco de Ulung era McAllister, pequeño comerciante y bebedor incansable, y él gobernaba Ulung y a sus 6.000 salvajes con mano de hierro. Les decía que vinieran y ellos venían, que se fueran y ellos se iban. Nunca discutían sus órdenes ni sus decisiones. Era pendenciero como solo es capaz de serlo un viejo escocés, e intervenía continuamente en los asuntos privados de sus súbditos. Cuando Nugu, la hija del rey, quiso casarse con Aunau, que vivía en el otro extremo del atolón, el padre de ella dijo que sí, pero McAllister dijo que no, y el matrimonio nunca llegó a celebrarse. Cuando el rey quiso comprar un determinado islote de la laguna al sumo sacerdote, McAllister dijo que no. El rey debía a la compañía 180 millones y 1.000 cocos, y hasta que no los pagase, no les permitiría que gastara ni un solo coco en otra cosa. Y sin embargo el rey y su pueblo no querían a McAllister. En verdad le odiaban de un modo terrible, y según supe, la entera población, con sus sacerdotes a la cabeza, intentó inútilmente a lo largo de 3 meses que muriera a base de oraciones. Los demonios que le lanzaban le tenían miedo, pues como McAllister no creía en los demonios, estos no tenían poder sobre él. Con los escoceses borrachos nada sirve. Los nativos recogían resto de comida que había tocado sus labios, o una botella vacía de whisky, o un coco en el que hubiera bebido, o hasta su saliva, y llevaban a cabo todo tipo de sortilegios. Pero McAllister seguía vivo. Su salud era extraordinaria. Nunca tenía fiebres, ni toses, ni resfriados. La disentería no le afectaba, y las úlceras malignas y las asquerosas enfermedades de la piel, que tienen tantos los blancos como los negros en aquel clima, jamás le afectaban. Debía de estar tan saturado de alcohol que evitaba que los gérmenes se instalaran en su cuerpo. A veces me imaginaba que caían al suelo como una lluvia de cenizas microscópicas en cuanto penetraban en su aura saturada de whisky. Nadie le quería, ni siquiera los gérmenes, y él solo quería al whisky, y eso le mantenía vivo. Yo estaba asombrado. No conseguía entender que 6.000 nativos soportaran aquel renacuajo consumido como su tirano. Era un milagro que no hubiera muerto de repente tiempo atrás. Al contrario que los cobardes melanesios, la población era muy echada para adelante y belicosa. En el enorme cementerio, en la cabeza y a los pies de las tumbas, había reliquias de su sanguinaria historia pasada.
espadas antiguas, viejos machetes y bayonetas oxidadas, flechas de cobre, hierros de timones, arpones, obuses, ladrillos que sólo podía proceder del horno de un ballenero, y antiguas monedas de latón del siglo XVI que confirmaban las tradiciones de los primeros navegantes españoles. Nave tras nave lo había pasado mal en Ulung. Solo 30 años antes, el ballenero Vinerdale, que fondeó en la laguna para reparaciones, había sido hecho pedazos, y de modo semejante había perecido la tripulación del Gasket, un barco que se dedicaba al comercio de sándalo. También estaba aquel barco francés de 3 palos, el Toulon, que se puso al abrigo del atolón y al que los isleños abordaron tras un enconado combate y hundieron en el paso del Lipao. Solo el capitán y un puñado de marineros escaparon en una falúa. Luego estaban las monedas españolas, que hablaban de la desaparición de uno de los primeros exploradores. Todo esto, referente a los barcos, es una cuestión histórica y puede encontrarse en la Guía de Navegación del Pacífico Sur. Pero que existía otra historia, no escrita, era algo que todavía no sabía. Y entre tanto me asombraba que 6.000 salvajes dejaran con vida a un escocés déspota y degenerado. Una tarde muy calurosa, McAllister y yo estábamos sentados en el porche de su casa que daba sobre la laguna, con todas sus maravillosas tonalidades resplandecientes. A nuestra espalda, más allá de los 100 metros de arena tachonada de palmeras, el oleaje rugía en los arrecifes. El calor era abrasador. Estábamos en los 4 grados latitud sur, y el sol caía de plano, tras haber cruzado el Ecuador unos días atrás en su marcha hacia el sur. No había viento, ni siquiera una ligera brisa. La estación de los vientos alisios estaba a punto de terminar y el monzón del noroeste todavía no había empezado a soplar. Sus bailes no valen un pimiento, dijo McAllister. Casualmente ya había mencionado que los bailes de los polinesios eran superiores a los de los papúes, y McAllister lo acababa de negar, sin otro motivo que su afán de llevar la contraria. Pero hacía demasiado calor para discutir, y no respondí nada. Además, nunca había visto bailar a los habitantes de Ulung. Voy a demostrárselo, anunció dirigiéndose al muchacho negro de Nueva Hanover, que hacía de cocinero y de mozo para todo. Muchacho! Vete a decirle al rey que venga enseguida. El chico se fue y volvió con el primer ministro, que estaba descompuesto y daba excusas nerviosas. En resumen, el rey estaba durmiendo y no se le podía molestar. El rey tener mucho sueño, fue su última explicación. McAllister se enfadó tanto que el primer ministro salió corriendo y volvió con el propio rey. Hacían una pareja magnífica. En especial destacaba el rey, que debía medir unos 2 metros. Sus facciones tenían esos rasgos aguileños que habitualmente se encuentran entre los indios norteamericanos. Había nacido y había sido educado para mandar. Sus ojos centelleaban mientras escuchaba a McAllister, pero se mostraba humilde y dispuesto a obedecer la orden de McAllister, mandándole que trajera un par de cientos de los mejores bailarines, hombres, mujeres del poblado. Y estuvieron bailando durante 2 terribles horas, bajo el sol abrasador. Le odiaron por aquello, y a él le importó muy poco, despidiéndolos al final con insultos y burlas. El abyecto servilismo de aquellos magníficos salvajes era aterrador. ¿A qué se debía? ¿Cuál era el secreto de aquella autoridad? Cada vez me sentía más y más asombrado a medida que iban pasando los días, y aunque contemplé muestras constantes de este dominio indisputado, jamás encontré la clave que explicara a qué se debía. Un día sucedió que me encontraba expresando mi decepción por no haber conseguido adquirir un par de bellísimas cauríes naranja. Valdrían 5 libras en Sydney, si es que no valían mucho más. Ofrecí a su poseedor 200 pastillas de tabaco, pero él quería 300. Cuando mencioné casualmente el asunto, McAllister mandó inmediatamente a buscar al tipo. Le quitó las conchas y me las entregó. Todo lo que me permitió pagar por ellas fueron 50 pastillas. El hombre aceptó el tabaco y parecía encantado de que todo se hubiera resuelto con tanta facilidad. En cuanto a mí, resolví mantener quieta la lengua en el futuro, y sin embargo seguía pensando en el secreto de la autoridad de McAllister. Incluso llegué al extremo de preguntárselo directamente, pero todo lo que hizo fue guiñarme un ojo, mirarme con complicidad y tomar otro trago. Una noche me encontraba pescando en la laguna con Oti, el hombre que había sido obligado a vender las cauríes. El secreto yo le había dado otros 150 pastillas, y me trataba con un respeto que casi era adoración, lo que resultaba curioso, pues era un anciano que me doblaba la edad. ¿Por qué los hombres canacos sois tan cobardes? Empecé. Ese hombre es solo uno, y vosotros, los hombres canacos, sois muchos hombres. Vosotros, los hombres canacos, parecéis gallinas,
Tenéis mucho miedo a ese hombre blanco. No os va a comer. No tiene dientes para comeros. ¿Por qué le tenéis tanto miedo? ¿Y si muchos hombres canacos le matan, qué? Preguntó. Morirá, le contesté. Vosotros los hombres canacos habéis matado a muchos hombres hace tiempo. ¿Por qué tenéis tanto miedo a ese hombre blanco? Sí, matamos a muchos, fue su respuesta. Claro que sí, a un montón, hace mucho tiempo. Una vez yo era joven, mucho, y un barco grande se paró ahí enfrente. No soplaba el viento. Muchos hombres canacos cogimos las canoas, muchas canoas, canacos, queríamos coger aquel barco. Claro que sí. Hicimos gran lucha. Dos, tres hombres blancos disparaban como demonios. No teníamos miedo. Llegamos junto al barco, subimos muchos canacos, a lo mejor 5, cientos, 500. Una María, mujer, blanca, estaba en aquel barco. Nunca había visto antes una María blanca. Muchos hombres blancos murieron. Un hombre, el jefe, no moría. El jefe gritaba. Unos hombres blancos luchaban. Unos hombres blancos bajaron un bote. Después de eso, todos descendieron al bote. El jefe ayudó a bajar a la María Blanca. Después de eso, ellos se marcharon remando fuerte y eran muchos. El que era mi padre entonces, un hombre fuerte, arrojó una lanza. La lanza se clavó en un costado de aquella María Blanca. No se paró. Se lo juro. Le salió por el otro costado de aquella María. Ella murió. Yo no tengo miedo. Muchos canacos no tienen miedo. El orgullo del viejo Otti había sido herido, pues de repente se quitó su lava y me enseñó la inequívoca cicatriz de un balazo. Antes de que pudiera decirle nada, su caña fue sacudida súbitamente. Tiró de ella tratando de levantarla, pero comprendió que el pez había enredado el hilo en un banco de coral. Me lanzó una mirada de reproche por haberle distraído. Se lanzó al agua y se sumergió siguiendo su sedal hasta el fondo. El agua tenía 10 brazos de profundidad. Asomándome por la borda, observé cómo movía los pies, que se hundían cada vez más en la oscuridad mientras agitaba la pálida fosforescencia, causando reflejos fantasmales. 10 brazas, unos 20 metros, para él, un anciano, no eran nada comparadas con el valor del sedal y el anzuelo. Al cabo de lo que me parecieron unos 5 minutos, aunque no podía haber sido más de un minuto, le vi reaparecer nadando hacia la superficie. Asomó la cabeza y enseguida había echado una especie de bacalao de 5 kilos dentro de la canoa. El sedal y el anzuelo estaban intactos, y este último seguía clavado en la boca del pez. Pudiera ser, dije yo implacable, que no tuvieras miedo hace mucho tiempo. Ahora tienes muchísimo miedo a ese hombre blanco. Sí, mucho miedo, confesó él con aire de querer cambiar de tema. Durante media hora pescamos en silencio. Entonces unos pequeños tiburones empezaron a picar, y después de perder un anzuelo cada uno de nosotros, dejamos de lanzar los sedales mientras esperábamos que los tiburones se alejaran. Voy a decirle la verdad, rompió a hablar Oti. Va a saber por qué ahora tenemos miedo. Encendí mi pipa y esperé, y el relato que Oti me contó en su terrible Bêche de Mer lo traduciré en correcto inglés. Sin embargo, el espíritu y el orden de la narración de Oti se mantienen tal y como salieron de sus labios. Hace mucho, éramos un pueblo muy orgulloso. Habíamos luchado muchas veces contra los extraños hombres blancos que vivían en el mar y siempre les habíamos vencido. Algunos de los nuestros morían, pero ¿qué era eso comparado con las grandes riquezas de todo tipo que encontrábamos en los barcos? Entonces un día, hará unos 20 años o tal vez 25, llegó una goleta y penetró en el paso que da a la laguna. Era una gran goleta de 3 palos. Llevaba 5 hombres blancos y una tripulación de 40 negros de Nueva Guinea y Nueva Bretaña. Habían venido a pescar cohombro de mar. Fondeó allí enfrente, en Pauló, y sus botes se dispersaron por toda la laguna. También levantaron campamentos en las playas donde curaban el pescado que cogían. Esto hizo que se dividieran, pues entre los que pescaban aquí y los que estaban en la goleta, en Pauló, había unas 50 millas, y hasta había algunos que estaban más lejos. Nuestro rey y los cabecillas celebraron un consejo, y yo fui de los que se pasaron toda la noche en la canoa que atravesó la laguna para avisar a los habitantes de Pauló de que a la mañana siguiente atacaríamos los campamentos de los blancos, al mismo tiempo, y que a ellos les tocaba apoderarse de la goleta. Los que habíamos transmitido las órdenes estábamos muy cansados, pero tomamos parte en el ataque. En la goleta quedaban 2 blancos, el patrón y el segundo piloto, y media docena de negros. Al patrón y a 3 de los negros los liquidamos en la orilla, pero antes el patrón mató a 8 de los nuestros con sus 2 revólveres.
Luchamos cuerpo a cuerpo, ya ves. El ruido de la lucha indicó al piloto lo que estaba pasando, así que cogió agua y comida y una vela y los metió en un bote que no tenía más de 4 metros de eslora. Llegamos a la goleta unos 1000 hombres que cubríamos la laguna con nuestras canoas. Además, hacíamos sonar nuestras caracolas, cantábamos cantos guerreros y golpeábamos los lados de las canoas con nuestros remos. ¿Qué posibilidades tenía un blanco y 3 negros contra todos nosotros? Ninguna en absoluto, y el piloto lo sabía. Los blancos son el demonio. Los he visto muchas veces, y ahora que soy viejo entiendo por qué se han apoderado de todas las islas del mar. Porque son el demonio. Tú casi eres un muchacho. Estás aquí en la canoa conmigo. No eres listo, pues todos los días te cuento muchas cosas que no sabes. Cuando yo era niño, sabía mucho más de la pesca y del modo en que se pesca de lo que tú sabes ahora. Soy viejo, pero puedo nadar hasta el fondo de la laguna y tú no me puedes seguir. ¿Para qué sirves? No lo sé, excepto para luchar. Nunca te he visto luchar y sin embargo sé que eres como tus hermanos y que lucharás como el demonio. También sé que estás loco, lo mismo que tus hermanos. No sabéis cuándo os han vencido. Lucháis hasta la muerte y entonces es demasiado tarde para enteraros de que habéis sido vencidos. Ahora, escucha lo que hizo ese piloto. Cuando llegamos cerca de él, invadiendo el mar y haciendo sonar nuestras caracolas, se metió en el bote con los 3 negros y empezaron a remar hacia el paso. De nuevo demostraba que estaba loco, pues ningún hombre cuerdo se hubiera lanzado mar adentro en un bote tan pequeño. Las bordas del bote apenas sobresalían unos centímetros por encima del agua. 20 canoas salieron tras él, llenas de 200 jóvenes. Remábamos 5 brazas, mientras los negros solo remaban apenas una. No tenía ninguna posibilidad, pero estaba loco. Se puso de pie con un rifle y disparó varias veces. No era un buen tirador, pero al acercarnos, muchos de los nuestros resultaron heridos y muertos, pero él no tenía ninguna posibilidad. Recuerdo que todo el tiempo iba fumando un puro. Cuando ya estábamos a unos 10 metros y nos acercábamos sin parar, dejó el rifle, encendió un cartucho de dinamita con el puro y nos lo tiró. Encendió otro y otro más, y nos los tiró muy seguidos. Fueron muchos, y ahora sé que había cortado las mechas de los cartuchos añadiéndoles cabezas de cerillas para que explotaran más deprisa. A veces los cartuchos de dinamita explotaban en el aire, pero la mayor parte cayeron dentro de las canoas, y cada vez que alcanzaban una canoa, esa canoa saltaba hecha pedazos. De las 20 canoas, la mitad había saltado por los aires. La canoa en la que yo iba fue hecha pedazos, y con ella los 2 hombres que me acompañaban. La dinamita cayó entre ellos. Las demás canoas viraron en redondo y huyeron. Entonces el piloto gritó: ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Dirigiéndose a nosotros. Además, volvió a coger el rifle, así que muchos murieron alcanzados por la espalda por los disparos mientras huían. Y durante todo este tiempo los negros del bote seguían remando. Y ya ves, te digo la verdad, ese piloto era el demonio. Y eso no fue todo. Antes de dejar la goleta, la prendió fuego y renunció toda la pólvora y la dinamita de modo que hiciesen explosión al mismo tiempo. Había centenares de los nuestros a bordo tratando de apagar el fuego, cuando la goleta explotó. Así que habíamos perdido todo por lo que habíamos luchado, y encima muchos de los nuestros habían muerto. A veces incluso ahora, en mi vejez, he tenido pesadillas en las que oigo gritar al piloto: ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Es una voz de trueno que repite: ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Pero a todos los de los campamentos los mataron, y los matamos. El piloto salió por el paso en su pequeñísimo bote, lo que sin duda supondría su fin, pues ¿cómo era posible que un bote tan pequeño con 4 hombres lograra sobrevivir en el océano? Pasó un mes, y entonces una mañana, entre 2 mantas de agua, una goleta cruzó el paso a la laguna y fondeó frente al poblado. El rey y los cabecillas hablaron sin parar y terminaron por acordar que había que apoderarse de la goleta dentro de 2 o 3 días. Entretanto, siguiendo nuestras costumbres de mostrarnos siempre amistosos, fuimos hasta las goletas en nuestras canoas, llevando cocos, gallinas y cerdos con intención de vendérselos. Pero cuando nos situamos al lado del barco, los hombres que estaban a bordo empezaron a disparar sus rifles contra nosotros, y mientras huíamos remando distinguí al piloto, que se había ido por el mar en aquel pequeño bote. Gritaba y saltaba en cubierta. Repetía: ¡ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Aquella misma tarde, desembarcaron de la goleta en 3 pequeños botes. Se dirigieron directamente al poblado, disparando contra todos los que se encontraban en su camino. También mataron a las gallinas y los cerdos.
Los que conseguimos escapar en canoas nos dirigimos al centro de la laguna. Al mirar hacia atrás vimos que todas nuestras casas ardían. A última hora de la tarde distinguimos a muchas canoas que procedían de Nii, que es el poblado más próximo al paso de Nii, en el noroeste. Eran todos los que quedaban, pues como al nuestro, a su poblado lo habían prendido fuego los tripulantes de una segunda goleta que había llegado a través del paso de Nii. Nos quedamos en la oscuridad, al oeste del Pauló, pero a mitad de la noche oímos lamentos de mujer y luego vimos que se acercaban unas canoas. Era lo único que quedaba de Pauló, que también había quedado reducido a cenizas, pues había llegado a una tercera goleta a través del paso de Pauló. Ya ves, ese piloto con los remeros negros no se había ahogado. Había llegado a las Islas Salomón y les había contado a sus hermanos lo que les hicimos en Ulong. Todos sus hermanos dijeron que vendrían a castigarnos y allí estaban en tres goletas y habían asolado nuestros tres poblados. ¿Y nosotros qué podíamos hacer? Por la mañana las dos goletas de Barlovento se dirigieron hacia nosotros, hacia el centro de la laguna. El viento soplaba favorable para ellos y enseguida llegaron junto a nuestras canoas. Y los rifles jamás dejaban de disparar. Nos dispersamos como peces voladores ante un atún, y éramos tantos que conseguimos escapar por millares hacia los islotes del borde del atolón. Y a partir de entonces, las goletas nos acosaron por toda la laguna. Por la noche conseguimos burlarles, pero al día siguiente, o durante los 2 o 3 días que siguieron, las goletas no dejaron de acosarnos, empujándonos hacia la orilla opuesta de la laguna. Y así siguieron las cosas. Ya no contábamos ni recordábamos a nuestros muertos. Cierto, nosotros éramos muchos, y ellos muy pocos. Pero ¿qué podíamos hacer? Yo estaba en una de las 20 canoas llenas de hombres que no tenían miedo a la muerte. Atacamos la goleta más pequeña. Nos liquidaban en masa. Tiraban dinamita a las canoas y cuando se les terminó la dinamita nos tiraban agua hirviendo y los rifles nunca dejaban de disparar. Y los de las canoas, que eran hundidas, también eran liquidados cuando se trataban de poner a salvo nadando, y el piloto daba saltos subido en la calma y gritaba: ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quemaron todas las casas, incluidas las de los islotes más pequeños. No dejaron vivo ni a una gallina ni a un cerdo. Nuestros pozos estaban cegados por los cuerpos de los muertos, que a veces se amontonaban en las rocas de coral. En Ulong vivíamos unos 25.000 antes de que llegaran las goletas. Hoy solo somos 6.000. Cuando se marcharon las goletas, nos quedábamos más de 3.000. Al final las tres goletas se cansaron de liquidarnos y perseguirnos de un lado para otro, así que se dirigieron a Ni, en el nordeste, y luego nos empujaron hacia el oeste. Sus 9 botes también estaban en el agua. Arrasaron todos y cada uno de los islotes. Nos perseguían y acosaban día tras día, y por la noche las tres goletas y los 9 botes formaban un cordón de vigilancia de orilla a orilla de la laguna para impedir que escapáramos. No podían seguir acosándonos para siempre de ese modo, pues la laguna no era tan grande, y al final todos los que todavía seguíamos vivos fuimos empujados hasta el último banco de arena del oeste. A partir de él empezaba el mar abierto. Allí estábamos unos 10.000, y llenábamos el banco de arena desde la orilla de la laguna hasta la rompiente del otro lado. No nos podíamos tumbar, no había sitio. Estábamos hombro contra hombro. Permanecimos 2 días así, y el piloto a veces se acercaba subido en las jarcias y se burlaba de nosotros, gritándonos: ¡Ajaja! ¡Ajaja! Por fin lamentamos haberle hecho daño a él y a su goleta un mes atrás. No teníamos comida, y permanecimos de pie 2 días y 2 noches. Los niños morían, y los viejos y los enfermos morían, y los heridos morían, y lo peor de todo era que no teníamos agua con que apagar la sed, y durante 2 días el sol nos había castigado y no existía ninguna sombra. Muchos hombres y muchas mujeres se adentraron en el mar donde se ahogaron. Las olas devolvieron sus cuerpos a la playa, y luego una plaga de moscas. Algunos hombres intentaron subir a bordo de la goleta, pero todos fueron liquidados, y los que seguíamos con vida estábamos escarmentados, pues caro habíamos pagado nuestro orgullo de atacar a la goleta de 3 palos que vino a pescar con hombro de mar. La mañana del tercer día vinieron los patrones de las tres goletas y también aquel piloto, todos en un pequeño bote. Todos llevaban rifles y revólveres y se pusieron a hablar. Nos dijeron que solo se habían parado porque estaban cansados de matarnos. Y nosotros respondimos que lo sentíamos mucho y que jamás volveríamos a hacer daño a un hombre blanco, y en prueba de nuestra sumisión nos echamos arena por encima de la cabeza. Y todos los niños y todas las mujeres empezaron a lamentarse pidiendo agua,
por lo que durante algún tiempo ninguno de los hombres consiguió hacerse oír. Entonces nos dijeron cuál sería nuestro castigo. Debíamos de llenar las 3 goletas de copra y de cohombro de mar. Y dijimos que sí, pues necesitábamos agua y estábamos asustados, y sabíamos que éramos igual que niños que juegan a la guerra cuando luchábamos contra los blancos que luchan como demonios. Y cuando dejamos de hablar, el piloto se puso de pie y se burló de nosotros y no dejaba de gritar. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Después de eso, nos alejamos remando y buscamos agua. Y durante semanas pescamos y curamos el cohombro de mar, y cogimos cocos y los convertimos en copra. Durante días y días el humo se alzó en todas las playas de todos los islotes de Oolong, mientras pagábamos por lo que habíamos hecho. Pues durante esos días de muerte comprendimos claramente que estaba muy mal hacer daño a un blanco. Poco a poco las goletas se fueron llenando de copra y de pescado, y nuestros árboles vaciándose de cocos. Al fin, los 3 patrones y aquel piloto nos llamaron y se pusieron a hablar. Nos dijeron que estaban muy contentos de que hubiéramos aprendido la lección, y nosotros repetimos por milésima vez que lo lamentábamos muchísimo y que nunca lo volveríamos a hacer. Además, nos echamos arena por encima de la cabeza. Entonces, uno de los patrones dijo que todo aquello estaba muy bien, pero que para que nunca lo olvidáramos, nos lanzarían una maldición, y así recordaríamos para siempre lo que significa hacer daño a un hombre blanco. Después de eso, el piloto se burló una vez más de nosotros y gritó: ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Después, 6 hombres de nuestra isla, a los que creíamos muertos, fueron desembarcados de una de las goletas, y las goletas izaron velas y se marcharon a través del paso rumbo a la Salmón. Los 6 hombres desembarcados fueron los primeros en sufrir la maldición que los patrones nos mandaban. Y se extendió una terrible enfermedad por toda la isla, interrumpí yo, reconociendo el truco. Había viruela a bordo de la goleta y los 6 prisioneros habían sido contagiados a propósito con esa enfermedad. Sí, una enfermedad terrible, siguió Oti. Era una maldición poderosísima. Ni los más viejos habían oído hablar de algo parecido. Dimos muerte a los sacerdotes que aún quedaban vivos porque no eran capaces de terminar con aquel maleficio. La enfermedad se extendió. Ya he dicho que 10.000 de los nuestros habían permanecido de pie, hombro contra hombro, en el banco de arena. Cuando pasó la enfermedad solo quedamos 3.000 vivos. Además, como habíamos convertido a todos nuestros cocos en copra, padecimos mucha hambre. Ese blanco de ahora, concluyó Oti, es una mierda de hombre. Apesta como las almejas podridas que come. Es como un perro sarnoso lleno de pulgas que le pican. No le tenemos miedo a él. Le tenemos miedo porque es blanco. Ese blanco es un perro sarnoso y puede reunir a muchos hermanos, a blancos que luchan como demonios. No tenemos miedo a ese maldito blanco. A veces hace que los canacos se enfaden mucho y los canacos queremos matarle. Pero los canacos nos acordamos del maleficio y los canacos oímos a aquel piloto gritando: ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Y los canacos no lo matamos. Oti cebó su anzuelo con un trozo del calamar que había pescado, un trozo que arrancó con sus dientes al monstruo, aún vivo y palpitante, y anzuelo y carnada se hundieron en las blancas llamas del fondo. El tiburón camina hacia su final, dijo. Creo que cogeremos muchos peces. Su caña se agitó violentamente. Tiró de ella con rapidez con las 2 manos y un enorme bacalao cayó boqueando en el fondo de la canoa. Cuando se levante el sol, le llevaré a ese maldito blanco el pescado más grande como regalo, dijo Oti.